estuvo trabajando con esos 12 discípulos y que evidentemente la iglesia fue creciendo y ya se estableció como tal, y que podemos posteriormente leer en el capítulo 20 de que ya era una iglesia formada y que tenía sus ancianos y todo. En ese inter había sucedido esto, es decir, que habían llegado estas personas con este tipo de doctrinas, habían empezado a influir. Y lo que vamos a estudiar con la ayuda del Señor el día de hoy tiene que ver con un hecho que para nosotros necesita ser muy claro. Lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor es salvación. El Señor nos ha dado salvación. A través de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos tener perdón de pecados y por lo tanto vida nueva. Así de que esa vida nueva, esta experiencia del perdón de pecados, este nuevo nacimiento que Dios nos ha dado, se ve amenazado precisamente por lo que llegan algunos a decir. Pues, o sea, ¿tú ya creíste en el Señor? Sí. ¿Ya naciste de nuevo? Sí. ¿Ya te bautizaste? Sí. Bueno, te hace falta algo. Y como uno está en ese deseo de caminar con el Señor, con un corazón abierto, anhelante de ser grato al Señor, pues, ¿qué me hace falta? No, pues si realmente quieres hacer las cosas como deben ser, venimos platicando del caso de una chica que fue a ver esta película de Cuarto de Guerra, ¿no? Y entonces, estando en esa película, tomó esas ideas, hizo su cuarto de guerra, pero como había ido a Israel, se trajo aceite, ungió el lugar el armario donde, el closet donde se metió, ¿no? Una cosa así. Y ella misma se ungió, ¿no? Es decir, ya son fábulas, ya son invenciones, está fuera de todo lo que realmente dice la palabra. Pero a lo que quiero llegar es que no solamente lo está compartiendo. Y entonces lo supimos por una chica de la congregación que tiene trato con esta otra mujer. Y entonces se lo estuvo exponiendo ayer. Y bueno, hay la oportunidad de estar enseñándoles. Pero es que es increíble todas las cosas que dentro de la iglesia empiezan a tener lugar por lo mismo de que la gente no quiere caminar con Dios. Les quiero comentar algo así muy brevemente. Fui consultado por una hermana que me llamó desde los Estados Unidos por lo que está pasando con una pariente suya, que el papá es un pastor, pero que las tiene a la mamá y a las hijas prácticamente secuestradas, en la forma de manejar las cosas. Aún en la misma casa no permite que las dos hijas estén juntas y que no hablen con la mamá, porque no vaya a ser que se vayan a poner de acuerdo contra él. Y claro, son unas niñitas de más de 30 años, las hijas, así se imaginan a la mamá. Entonces, hablando acerca de cómo es que pueden distorsionarse todas las cosas. Buenos días. ¿Y cuál es el manejo? ¿No? Pues que la esposa se tiene que sujetar a él. Y las hijas tienen que obedecerle. Y uno dice, sí, uno puede decir, así está en la Biblia. Pero resulta que todo eso tiene un contexto que Dios nos ha pedido que tengamos presente, que llevemos a cabo, porque si nosotros manejamos cualquier parte de la Biblia
fuera del contexto del mensaje de la Biblia, prácticamente lo distorsionamos, porque nosotros le daremos nuestro contexto. Y esto va a hacer que, sobre todo, pierda el valor que tiene como palabra de Dios y por lo tanto no tiene una aplicación de carácter espiritual. Y ya cuando este asunto se resuelva les platicaré el final de la historia, porque estuve mencionándole varias cosas que están en la palabra de Dios y que tienen que ver con todo este asunto. Pero finalmente lo más interesante de esto tiene que ver con el hecho de que nuestra tarea es estar atentos a esto. Ahora, cuando dice la palabra diferente doctrina, es porque él había aprendido una doctrina. Había sido enseñado por el apóstol Pablo, y una doctrina que el mismo Timoteo sabía que el apóstol Pablo la había llevado a la consideración de los apóstoles que eran antes que él, a los que estaban allí en Jerusalén, donde inclusive participó también Jacobo, el hijo de José y María, considerado naturalmente hermano de Jesús, ¿no? Y entonces, hablando de que no era alguien que dijo, yo recibí una revelación de parte de Dios y a mí Dios me la dio y punto. No, tan reconocía que era de Dios, que entonces iba a los de Dios, a la gente de Dios, para ponerlo en su consideración y todo eso. Posteriormente, como nosotros lo leemos en el capítulo 15 de este libro de Hechos, estuvo allí para discutir el asunto de la propuesta de los judaizantes, de si se debía observar o no la ley, si se debía los nuevos creyentes circuncidar y guardar la ley. Y Dios los llevó a todos ellos, y vamos a decir prácticamente todos los que estaban participando allí eran israelitas, y entonces ellos pudieron, a la luz de la palabra, bajo la dirección del Espíritu, entender algo que creo que Dios nos ha dejado a nosotros muy claro, que lo del Antiguo Testamento, todas esas ordenanzas y todos esos mandamientos tuvieron su época, tuvieron su aplicación, eran sombra y figura de lo que ahora nosotros, por la gracia de Dios, estamos viviendo. Y entonces, por eso querer, ahora sí que tomar literalmente una de las prácticas que había en medio del pueblo de Israel para transportarla a la vida de la iglesia, es todo un error, pero que además puede tener consecuencias fatales en cuanto a nuestra relación con el Señor, porque querer hoy, por ejemplo, ofrecer un sacrificio de un animal, que aunque sea perfecto, aunque nos vayamos a Jerusalén y nos llevemos unas piedras del río Jordán y levantemos otro altar allí en el patio de la mezquita, donde está el domo de la roca, para decir estamos sobre el terreno del templo, y lo sacrifiquemos por nuestros pecados, pues y alguien diría, ay, de veras, qué hermoso, y cada piedra, y traerla desde el Jordán, y haber estado cuidando lo del animalito, que estuviera sin defecto, sin mancha, ¿no? Etcétera. Sí, pues será muy precioso a los ojos de los que viven en la misticidad, pero no es real en lo espiritual, no tiene ningún efecto, no tiene ningún valor, pero hay quienes se lo dan, ¿no? Que por eso están felices de que tienen una botellita con H2O del Jordán, ¿no? Agua del Jordán, ¿no? Y así. Tal vez es H3O. No, pero ya se estaría elevando y puede explotar porque ya la bomba de hidrógeno, ¿no? Bueno, quiero decir, y detalles así, ¿no? Ya saben ustedes, y la cruz de Cristo, con sus astillas y aceite de olivo del jardín de Getsemaní, ¿no? Todas esas cosas que cuando uno dice, ¿y qué? ¿Cuál es el valor, el efecto? No hay ninguno, ¿no? Ni siquiera un poquito de arena de junto al mar de Galilea,
Todas esas cosas. Miren, al que quiera ser coleccionista, pues que las tenga, pero que no le dé ningún valor espiritual. Ese es el problema. Por eso somos llamados a vigilar estas cosas. Eso fue el encargo que recibió Timoteo al estar allí en Éfeso, y que sobre todo atendiendo a todo lo que el Señor le había enseñado a través del ministerio del apóstol Pablo y sus propias experiencias, y de acuerdo a la Escritura naturalmente, él podía atender a esto. ¿Por qué? Por lo que les decía hace unos momentos. Nuestro mensaje está centrado en lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice el versículo 15 del mismo capítulo 1. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Entonces, este es nuestro mensaje. Esto es lo que nosotros hemos creído. Y no solamente eso, es lo que por la gracia de Dios hemos experimentado. Salvación, perdón de pecados. Hemos alcanzado misericordia, y por la gracia de Dios hoy somos hijos de Dios y estamos en este camino de salvación, y vemos cómo el Señor ha hecho de nosotros gente nueva, totalmente nueva. Y que una vez que esto para nosotros es muy claro, y que evidentemente el apóstol Pablo lo comparte con Timoteo, no porque Timoteo desconociera la historia, quién sabe cuántas veces debe haber escuchado el testimonio de cómo el Señor se reveló a él en el camino a Damasco, pero que aquí lo centra en estas expresiones, para que teniéndolas presentes, teniéndolas claras, como las necesitamos tener nosotros, no demos lugar a lo falso, a lo diferente, ¿no? A lo que busca sostenerse o apoyarse en algo diferente de la obra de nuestro Señor. Lo que Jesús hizo es completo, es perfecto, es suficiente. Así de que no necesitamos realmente más, sino crecer en el conocimiento de Él, permanecer creyendo. ¿Y esto a dónde nos va a conducir? Bueno, a que podamos, por la gracia de Dios, vivir una vida de servicio, y naturalmente también poder actuar con la misma firmeza y determinación que se requiere para poner en su lugar a quienes se oponen, a quienes predican lo contrario. Dice el versículo 18: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, el que habla ya desde la primera parte que leíamos, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así de que, hablando acerca de, ahora sí que, con qué intensidad vivir nuestro servicio al Señor, pues de acuerdo a la palabra que Dios nos ha dado. Uno de estos hechos muy interesantes que Dios nos muestra y que nos van a servir en este momento para lo que estamos considerando, es lo que pasa con Saúl cuando él llega con Samuel buscando las asnas de su padre. La forma en que Samuel lo recibe y las palabras que le da, le dice, por ejemplo, ¿para quién es todo lo agradable, lo delicioso en Israel, sino para ti? Hablando de cómo Dios lo había escogido para ser rey y por lo tanto para recibir todo lo que ya Samuel había hablado con todo el pueblo, que iban a ser los derechos del rey,
Lo leemos allí en Primera de Samuel, ¿no? Donde al hablar con el pueblo le dijo, pues sí, ustedes quieren rey, van a tener rey, pero ese rey va a poder diezmar esto y va a tomar a sus hijos y va a poder a sus hijas, en fin. Les da todo un listado de todo aquello que ya el rey, en su calidad precisamente de gobernante, iba a poder tomar del pueblo. Prácticamente iba a vivir de los tributos, el impuesto que el pueblo paga, ¿no? Y iba a recibir todo el servicio de parte del pueblo. Y entonces, por eso, cuando habla Samuel con Saúl, se lo dice: ¿para quién es todo esto? Para ti. Y le habla de 3 señales que le iban a acontecer una vez que se despidiera de Samuel, que iban a confirmar que él era el hombre que Dios había escogido, y sobre todo la experiencia de llegar ahí con el grupo de profetas y empezar a profetizar, algo que evidentemente nunca había vivido, ¿no? Bueno, pero cuando llega el momento de presentarlo ante la nación, él se esconde. ¿Y qué es lo que revela esto? Pues que él no creía realmente en ese llamado de parte de Dios, en que lo que le había dicho Samuel era tal como Samuel se lo había dicho. Y entonces por eso se esconde, y viene también la revelación de parte de Dios para que sepan dónde está y van por él y lo traen. Pero hablando de esos momentos, y creo que es importante que nosotros podamos darnos cuenta de cómo aún a lo que Dios nos ha llamado, nosotros podemos retraernos, pensar que, bueno, sí hubo una palabra de profecía y todo, pero estoy esperando que Dios la cumpla, ¿no? Pero no la estoy creyendo. Y por lo tanto no actúo como lo que Dios dice que soy en su plan, en su servicio, en su propósito. Y eso me va a frenar, y enormemente. Por eso el llamado es a que Él, conforme a lo que Dios le había hablado, así actuara, en esa confianza de que Dios lo estaba respaldando, y que Él mantuviera la fe y la buena conciencia. ¿Por qué? Porque le puede citar el caso de estos 2, Himeneo y Alejandro. Dice que hicieron naufragio en la fe. Ahora, ¿a dónde nos puede conducir ese naufragio en la fe? Pues llegar al punto de inclusive blasfemar. Por lo que nos dice aquí el Señor en su palabra. Evidentemente no blasfemaron contra el Espíritu Santo, porque entonces ya Dios no hubiera dirigido al apóstol Pablo a hacer cosa alguna con ellos, puesto que ya no había esperanza. Ya que hemos aprendido que cuando se entrega a alguien a Satanás no es para desecharlo o porque ya queda completamente fuera de posibilidad de salvación, sino precisamente para que sea quebrantado, pueda arrepentirse y volver al camino. Y entonces, por eso le habla acerca de ese peligro de que, olvidándonos cuál es el ministerio, esto que le estaba encargando, que uno puede entender, no era una tarea fácil para el hombre, el tener que llegar y decirle a algunos: lo que estás diciendo es una herejía, está fuera de lugar, no es conforme a la palabra. Pues es así como decir, lo tuyo es hacer enemigos, ¿verdad? Prácticamente por estar diciendo la verdad, que es una cosa que cita el apóstol Pablo. ¿Acaso me hice su enemigo por decirles la verdad? ¿No? Ahí está en la epístola a los Gálatas. Y entonces, por eso, él necesitaba actuar con firmeza, con determinación, y como lo decíamos unos versículos atrás, con todo el entendimiento de cuál es lo central en nuestro mensaje, en aquello que compartimos de la palabra de Dios, lo que va a provocar que la gente pueda alcanzar salvación y pueda vivir una vida conforme al corazón de Dios. A diferencia de cuando empezamos ahí con las fábulas y todo esto, que hoy no son tan conocidas y podemos ver a la gente involucrarse en ello, practicarlo, y que realmente, como se lo comentaba Yerli a esta chica que mencioné antes,
es más superstición que otra cosa, ¿no? Que ya la forma en que se empiezan a manejar determinados asuntos. Y entonces uno puede ver que esta es una tarea que permanece, porque ahora sí que ya se puso en lugar a uno y ya saltó otro con otra idea, ¿no? Y que según esto acaban de mirar algo en la palabra y ya se les ocurrió que esto sí hace falta por aquí. Y entonces lo proponen sin haberlo considerado, y muchos de ellos inclusive lo empiezan a practicar como si fuera cierto, solo para ver ahora sí que cuántos le hacen segunda. Todo esto va deteriorando todas las cosas. Ahora, hablando de algo que nosotros miramos en el capítulo, lo voy a brincar hasta el 3, después quiero regresar al 2. Hablando de nosotros como siervos de Dios, como gente que está caminando con el Señor, dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 6, ¿no? Un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y hablando entonces de cómo es que estos dos aspectos vienen a ser tan determinantes en nuestro ministerio, donde por un lado nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestra limitación en el conocimiento de la palabra, es decir, qué es lo que ignoramos, porque si no reconocemos que ignoramos, no nos va a interesar aprender y poder conocer lo que en este momento ignoramos. Pero por otro lado, también está el asunto de tener buen testimonio de los de afuera. Y no estamos hablando de quedar bien con los hombres, sino que, como lo dice claramente la palabra allí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, que lo que en este momento puedan estar hablando de nosotros o contra nosotros como de malhechores, en el día de la visitación del Señor, ellos reconozcan que en realidad la forma en que nosotros nos hemos conducido ha sido en el temor de Dios. Yo quiero aprovechar lo que nos estaba compartiendo Humberto para una de estas cosas. Ya ustedes saben que Isa está esperando el bebé ya muy cercano a su nacimiento, ¿no? Y entonces le mandaron un psicólogo para convencerla de que pues ya es tiempo de operarse para evitar que vayan a llegar más pequeñitos, ¿no? Y lo que hizo Isa fue empezar a compartir de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Así está escrito. Y por lo que ella podía apreciar es que este hombre pues conoce la escritura, porque decía, bueno, sí, también la escritura dice tal cosa, ¿no? Y fueron ahí hablando, para llegar al momento en que este hombre le dice, bueno, yo venía a convencerla de que se operara, pero veo que sus convicciones son muy firmes y que usted confía en Dios, ¿no? Así de que, con permiso. Pero hablando acerca de cosas así, donde al poner en práctica nuestra fe, sé que para el mundo sigue siendo locura, y más vale que nosotros lo tengamos presente, porque si estamos esperando que el mundo nos apruebe, pues ya estamos listos para ser engañados, para ser distraídos de la verdad. Y entonces, por eso cuando hablamos acerca de ese buen testimonio, es que realmente es que nos hemos conducido en el temor de Dios y hemos caminado de tal manera que cualquiera que quiera levantarnos un falso no tiene elementos para hacerlo. Yo no sé si ustedes acaban de ver la noticia de lo que el procurador
de justicia venezolano que estuvo llevando el caso contra Leopoldo López o Gómez. Bueno, el que era el principal opositor y que ahorita está en la cárcel, condenado a 13 años de prisión. Él dice, todas las pruebas son falsas, ¿no? Y yo ya no aguanté la presión que se estaba ejerciendo sobre mí para que mantuviera yo esas pruebas como veraces. Él acaba de huir de Venezuela junto con su familia y entonces está pues dando a conocer esto al mundo, ¿no? De que realmente sucede. ¿En el mundo creen ustedes que sucede eso? Bueno, pero hablando de situaciones así que uno puede ver que alguien que se conduce bien puede ser acusado falsamente. El Señor lo advirtió, nosotros lo sabemos. Pero aquí el asunto es que, como Jesús lo mencionó, que cuando nos levanten un falso, estén mintiendo. Entonces, que nosotros mantengamos ese buen testimonio delante de la gente. Que la gente quiera encontrar otra intención o quiera descubrir atrás de eso otra cosa, ese es su problema. Ya de eso tendrán que dar cuenta. Nosotros seguiremos confiando en que en su momento el Señor es el que se encarga de levantarnos la cabeza. Pero para nosotros es importante, como siervos de Dios, saber que para la labor que tenemos, pues nos es necesario conducirnos en ese temor de Dios y siendo entonces un testimonio prácticamente bueno, sano, santo, ante los que no conocen al Señor. ¿Para qué? Para que no caigamos en descrédito y lazos del diablo. Ahora, ustedes saben que a raíz de todas las cosas que se han estado presentando, la iglesia está en esa condición. Hablo de la iglesia en general, tanto católica como evangélica o cristiana, como se le ha denominado. ¿Por qué? Por todos los casos donde quienes, teniendo responsabilidades en diferentes grados, pues han defraudado ese llamado, esa confianza, ese papel, esa función. Y esto ha traído mucho descrédito. Como una medida, el Papa Francisco pidió perdón a nombre de la Iglesia por algunos de estos escándalos, pero finalmente lo que uno entiende es que son hechos reales, ¿no? Y que en todo caso quienes tendrían que dar la cara y pedir perdón y reconocer sus pecados son quienes lo cometieron, porque esto pues ya se vuelve más de carácter político que espiritual, ¿no? Entonces, por eso, hablando acerca de lo que Dios nos ha llamado a hacer, quiero que miren detalles tan sencillos como este. Capítulo 5, versículo 1. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces, piensen ustedes simplemente en esta labor, en este trabajo que tenemos al estar frente a la iglesia. Pues nos va a ser necesario en ocasiones hablar con personas que en cuanto a edad, y sobre todo pensando en el momento histórico de Timoteo, era un joven que yo estoy convencido por varias cosas que tenía más de 30 años, pero era un joven, es decir, todavía, ¿o no? Y tengo testimonios aquí de varios que me apoyan. Y entonces, hablando de cómo dirigirse a una persona mayor, ¿no? A un anciano. Y por eso el apóstol Pablo dice como padre. Ahora,
no dice como tú hayas tratado a tu padre, sino como a un padre. ¿En base a qué? A lo que les decía hace unos momentos. En base a lo que dice la palabra de Dios, del respeto a un padre, de la consideración, del reconocimiento hacia un padre. Y entonces, por eso, cuando uno está considerando esta labor que Dios nos ha encomendado, evidentemente nos pide que tengamos mucho cuidado de no ser descomedidos al hablar con una persona mayor que nosotros. Que ahora sí, como se acostumbra a decir, con el debido respeto, está usted pecando. ¿Vale? Y más vale que se arrepienta, porque esto puede ser de consecuencias eternas, para mal. Vamos, y a una anciana, a una mujer mayor como madre, ¿no? Como esa consideración que Dios nos pide también en su palabra tener. Pero viene, dice, y a los jóvenes como hermanos, y a las jovencitas como hermanos, pero sobre todo, porque aquí se trata de reprender, es decir, de llamar la atención sobre algo que se está haciendo mal. Dice, con toda pureza, porque algunos se han sentido en la libertad de usar algunas expresiones, pues que son ruines, bajas, que no representan para nada lo que realmente es el comportamiento de un hombre que conoce y teme a Dios, y que por lo tanto está con la responsabilidad de llevar a otros en el camino de la verdad y de la justicia, del amor, de la pureza, de la santidad. Tenemos la oportunidad de revisar como un código de conducta de las cosas convenientes. Ya no lo pudo escribir Carreño porque ya no le toca, sino alguien que, usando un poquito de las ideas de Carreño, lo actualizó, y diciendo que es inapropiado estar con el teléfono smartphone, ¿no? Porque hasta lo ponen así, smartphone, en la mesa cuando uno come, porque este es un mensaje a todos los demás que estén compartiendo con una mesa, que uno está dispuesto a recibir la llamada de cualquiera que lo llame, y que va a ser más importante para uno que cualquiera de los que están en la mesa, y que los va uno a desatender por atender a la llamada. Me parece interesante. Ya no les cito todas las demás, pero va mencionando varias cosas, aún la actitud del cuidado hacia las mujeres de parte de los varones, etc. Y termina así al final diciendo, porque el que no lo haga es y uno dice, un poco de levadura echó a perder toda la masa, ¿no? Esa es una palabra que es una agresión, ¿no? Bueno, por eso cuando habla aquí de con toda pureza, es que aún la importancia de tener cuidado de cómo señalamos el pecado, ¿no? De que algunos se sienten ya en un nivel espiritual que llegan y les dicen a algunos que quieren corregir, ahora vengan acá, generación de víboras, sepulcros blanqueados, tengo que hablar con ustedes, y se sienten muy bíblicos. ¿Sí? Voy a un asilo de ancianos, hablando de los padres, y varios hermanos iban conmigo, y pues muchos están en cama, otros están en silla de ruedas. Ella iba a llevar, darle la comida en la boca y atenderlos. Y algunos de los hermanos decían, ni a mi padre le había hecho esto. Ya no volvieron a ir al asilo, pero ya están atendiendo a sus padres. Qué bueno. Pero estoy hablando de hermanos que ya tienen en Cristo mucho tiempo, ¿no? Sí. Esa atención. Y igual como uno va y comparte con ellos, voy todos los miércoles, luego me quieren besar la mano. Digo, no, padre, o sea, mire, hay un aprecio, le quiero, le amo, le respeto, solo atiende, escucha el mensaje, y si hay una gratitud, pues désela a Dios. Pero sí, les hablan con respeto, les hablan la verdad a uno, y la respuesta de ellos es como sacerdotes, ¿no? Sí. Pero que uno pueda
causar bien ese afecto, ese lugar a ellos, pues es que nos siga ayudando Dios para... Así es. Sí, para tener ese cuidado. Y quiero insistir aquí, hablando de exhortación, de tener esas palabras para llamarlos a reconsiderar su conducta, su forma de proceder y que vayan por el buen camino, que los animemos a permanecer en la gracia del Señor. Y por eso viene a ser tan importante este asunto. Ahora, ¿por qué quise citar esto? Yo hablando de las viudas, de tener ese cuidado, esa atención, o sea, estar atentos de lo que pasa con ellas. Porque quienes más lo van a observar son los no creyentes, la gente de afuera, por lo que estábamos considerando antes en el capítulo 3, ¿no? De cómo finalmente nuestro proceder con las personas con las que nosotros convivimos y compartimos, pues se vuelve nuestro mensaje. Y imagínense, como tristemente ha sucedido, de quienes se enseñorean de la congregación y hablan de una manera hasta brusca y puedo decir hasta torpe al dirigirse a los ancianos y a las ancianas. Y peor aún cuando tratan a los jóvenes, ¿no? Que hasta tienen expresiones de desprecio hacia ellos, de llegar hasta decirles, ¿y qué se podía esperar de alguien como tú? ¿No? Por favor, o sea, son expresiones que no caben en nuestra manera de conducirnos y nuestra manera de ministrar a los hermanos. Entonces, por eso creo que tomando en cuenta lo que estamos considerando, ahora sí que podemos ver la importancia de lo que dice el capítulo 2. Leo a partir del versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo que a nosotros nos va a hacer descansar en cuanto a toda nuestra labor es que entendamos que no depende de nosotros, o sea, no es algo que podamos hacer en nuestra propia capacidad, en nuestros propios recursos, en nuestros propios conocimientos, en nuestra propia fuerza. Necesitamos absolutamente al Señor. ¿A dónde nos va a conducir esto? A estar delante de Dios. Ahora, al estar allí, atendiendo a lo que es esta intimidad con el Señor, esta comunión íntima con el Señor, Dios nos manda a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Ahora, por todos los hombres, ¿no? De lo que les estaba yo comentando antes del problema de esta pariente de la hermana que me llamó, yo le decía, espero que algo que entienda y ponga en práctica sea darle gracias a Dios por todo lo que está viviendo, aún por todas las características. Porque si no reconoce que Dios está de por medio, que Dios es quien ha permitido o llamado a que estas cosas sucedan de esta manera, entonces pues, va a tener un problema con Dios, no exactamente con lo que pasa en su casa, sino con Dios mismo, ¿no? Porque está dejando de reconocerlo. Nada de esto está fuera de su control. Y vamos comentando sobre lo que ya es la explicación científica de por qué se aumentó tan rápido, degradó tan rápido el huracán Patricia. Decía, ¿y quién creen que calentó el agua? ¿No? Para que ¿y quién creen que mandó esa alta presión o baja presión para que se disminuyera la potencia? Dije, ¿qué cosa no obedece al Señor? Dije, de todo lo creado, el hombre es el que anda de rebelde, y todo por no reconocerlo en todos sus caminos.
y no darle gracias por todas las cosas que suceden, ¿no? Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de esas acciones de gracias, damos gracias por todo, porque sabemos que lo que Dios está determinando hacer, todo lo que el Señor ha decidido que se haga, y cómo se haga, y cuándo se haga, y dónde se haga, es perfecto. Cumple un plan que para nosotros, naturalmente, aquí en nuestra pequeñez y nuestra poca percepción, no alcanzamos a entender. Pero ya cuando Dios va desarrollándolo y vamos viendo todo el resultado, uno dice, Señor, es perfecto. Entonces, ahora sí que ni siquiera puedo decir, a mí nunca se me hubiera imaginado. No, está fuera de toda capacidad humana. Pero dentro de eso, Dios nos ha llevado a rogar por todos los hombres. Y hay gente por la que no le gustaría rogar. Hablando acerca de los que se portan mal y son criminales y delincuentes y son verdaderos bandidos, etc. Bueno, Dios nos llama a orar por todos ellos, a rogar por ellos, y que podamos entonces estar haciendo esas oraciones y peticiones específicas, como gracias a Dios lo hemos hecho ya por muchos años en la congregación, de que Dios destruya sus armas, sus planes, los quebrante, y que tengan esa oportunidad de saber de la salvación del Señor, y que Dios tenga de ellos misericordia, y que nos use a nosotros, ¿no?, en la oportunidad en que al Señor le parezca bien. Y uno puede entender que esto nos lleva a descansar en Dios. Por eso podemos vivir quieta y reposadamente, y con toda piedad y honestidad, porque seguimos en ese mismo temor de Dios y caminando rectamente. No importa que veamos que todos ya están haciendo las cosas en desorden, nosotros permanecemos, le creemos a Dios, creemos a lo que Él nos ha enseñado, lo practicamos. ¿Cuál es el resultado? Que cuando llegue el momento, el Señor se encarga de dar testimonio de cada quien. Y por lo pronto nosotros podemos vivir en quietud, en reposo, en descanso, en paz, sabiendo que todas las cosas están en las manos de Dios. Dejamos de tener esa comunión íntima con el Señor y cualquier bicho nos espanta, ¿no? Entonces, por eso le podemos agradecer a Dios estar caminando en todo ese entendimiento, con toda esa realidad. Ahora, con toda esta base, nosotros podemos llegar al capítulo 4. ¿Qué dice la palabra a partir del versículo 1? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, esto forma parte de nuestra experiencia. Por eso sabemos también que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la mano, por cuanto precisamente estamos hablando acerca de la apostasía. Y entonces, como una señal muy clara de que ya llegamos al final, nosotros estamos preparados. Hablábamos al principio de que la instrucción que recibió Bernabé fue mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entre esas doctrinas, ¿qué se pudo haber colado? Cosas como estas que están mencionadas aquí, que ya quienes empezaron a proponerlas, creerlas, practicarlas mientras les conviene, porque es tan interesante ver que algunos realmente imponen, como lo dice Mateo 23, pesadas cargas sobre la gente, pero ellos ni con un dedo la llevan, y dicen y no hacen, ¿no? Y entonces, por eso, el estar
delante de Dios, en ese ruego, en esa oración, en ese clamor, en esa comunión con el Señor, pues nos va a dar la oportunidad de estar en esa frescura en el Espíritu para poder atender a todo esto, estar entendidos de que estas cosas se presentan ya y que es parte de lo que hay que estar atentos para combatir y combatir ardientemente por la fe que Dios nos ha dado, ¿no? Y entonces poder, bajo esa misma gracia del Señor, entender que si en algo necesitamos ocuparnos, es en lo que dice el versículo 15. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿no? Y entonces uno puede darse cuenta que de lo que habla, pues, naturalmente es que se ocupe en la lectura, la enseñanza, la exhortación, y que al estar ahí, la gente con la que él iba a estar compartiendo, los hermanos en la congregación, pudieran percatarse de que crece espiritualmente, de que no es solamente que se aprendió las cosas de memoria y las repite, sino que es algo que él tiene un verdadero compromiso. Como ejemplo de todo, como alguien que ha entendido aún lo que significa ser un buen testimonio hacia los que están afuera, en fin, pero que está ocupado en ello. Al hablar acerca de estas cosas, sin duda Dios nos da la oportunidad de mirar que tanto como nosotros nos ocupemos en crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en la práctica de la misma, pues no necesitamos estar mandados a hacer tarjetas de presentación. Nuestros hechos van a hablar más claro que todas las cosas. Los que nos rodean van a percatarse de si nosotros creemos lo que enseñamos o si no. Y entonces, por eso de veras uno puede agradecer a Dios que, teniendo presente el mensaje a predicar, buscando al Señor con toda claridad, siendo fortalecidos por Él para ser de la gente que camine con todo entendimiento, vamos a hacer toda una bendición. En el capítulo 3, dice en el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Finalmente todo esto se va a terminar replicando allí. La tarea nuestra, puedo decir, principalmente es en medio de los hermanos. No que no vayamos a compartir con la gente de afuera, pero Dios nos ha dado una responsabilidad para perfeccionar santos. En eso está estribada nuestra tarea. Si nosotros nos ocupamos en esto, en razón de todo lo que hemos hablado hoy, y hay naturalmente algunas cosas más, nosotros vamos a conducirnos de una manera irreprensible delante de Dios y de los hermanos, y vamos a tener la oportunidad de ver a nuestros hermanos crecer espiritualmente. Y algo que uno puede entender es que Dios es el que nos abrirá puertas para compartir la palabra, pero no solamente a nosotros, sino realmente a todos los creyentes. Y algo que anhelamos no es que mucha gente se entere, sino más bien que mucha gente se encuentre con Jesús y que por lo tanto sus vidas sean transformadas. ¿A qué me refiero? Usando el ejemplo de lo que estaba mencionando Clemente. Algo que creo de todo corazón es que vecinos de nuestros hermanos podían observar qué tanto cuidado o descuido tenían para con sus padres. Y entonces pueden percatarse ahora que ha habido un cambio. Nosotros hablaremos inclusive de un crecimiento espiritual que los lleva a tener ese cuidado con sus padres. Y que entonces
aún la forma en que los padres empiezan a hablar de los hijos, que ahora están teniendo ese cuidado y esa atención, que como lo dice también en el capítulo 5, sepan recompensar a sus padres. Pues la gente lo va a saber. Y no están inventando. Hay hechos, algo que es 100% comprobable. Todo esto va a traer como fruto, como resultado, que haya un mensaje vivo para la gente. Y no nos extraña entonces que Dios les abra puertas y empiecen a sembrar el mensaje de Jesucristo en el corazón de muchas otras personas. Y veamos gente salva. Y que no nos conformemos. Porque creo que de repente, ahí la llevamos y vamos pasando. No, realmente anhelamos ver a muchos más conocer a Cristo, encontrarse con Él, ser transformados por Él. Y que todo esto se convierta en vida y no solamente en letra, ¿no? Que se haga vivo en nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a dejar nuestro estudio aquí. ¿Quieren compartir algo, añadir algo al respecto? Una experiencia que me está pasando apenas ahorita. Una hermanita está en el hospital, operada. Pidieron donador, me dijo que se podía donar sangre. Pues mi esposa fue la valiente y ya fuimos, ¿no? Fuimos a la raza, ya donó sangre, y ya la vimos el viernes. El viernes llegó con una gratitud, un pan de muerto así grandotote, ¿no? Y yo dije, ¿qué hago? Yo a mi hijo, él en la escuela ha dicho, pues, es algo de los muertos y nada de que es de los muertos, no él es muy, lo tiene así. Yo digo, pues orando pasa todo, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Mi esposa dice, pero ¿cómo le vamos a regresar ese? Si están expresando su gratitud para... Se le ofreció a los niños. Sí. No, pero el de ellos fue mi hijo. Papá, ¿qué pasó? Esto es para los muertos. Luego no, entonces que está. Dice, bueno, está bien, ¿sabes qué? Lo voy a tirar. Pero platica con tu mamá, porque ella era la que estaba más, ¿no? Pues, mamá, ¿qué pasó? Pues está así, así. No, pero es que no podemos. Entonces si viene y te ofrecen marihuana, tú vas a recibir la marihuana porque están agradecidos y tú la vas a recibir, te vas a. No, hijo, pero es que. Entonces, conclusión de todo ello, le digo, mira, hijo, por ti, nos vamos a desechar de él, por ti. Pero, bien podríamos, no es un sacrificio, es un pan como cualquier otro, podríamos ahora darle gracias a Dios por lo que Él proveyó para. Estamos en la economía, estamos ahorita difícilmente, ¿no? Es una provisión de Dios y vamos a orar y poder de ello, pero porque tú estás en ese sentido, sabes que vamos a limitarnos de eso. Y quedó Él satisfecho, quedó Él, con como su frente en alto, ¿no? Si estábamos todavía siendo fieles a Dios. Entonces, hablando de ese crecimiento, tanto uno va viviendo experiencias, que unos podrían decir eso, pero y va uno en esa madurez y haciendo crecer a la iglesia. Yo decía, bueno, hay que hablar con la hermana. Pues una hermana que está creciendo, ¿no? Está creciendo y poder encauzar a los hermanos para que le puedan responder como Dios desea, ¿no? Mira, estás bien, estás agradecida con Dios por lo que se hizo, manifiéstaselo a Dios. A lo mejor es una ofrenda, o a lo mejor si es un diezmar, porque muchos de los hermanos luego flaquean en eso, ¿no? Y expresan su gratitud. Luego el pastor va y los visita a los hermanos, ya llega con sus bolsitas de leche el pastor, ¿no? O cosas así, que bueno, dio esa expresión y es grata. Pero en mi crecimiento, y veo para el crecimiento de la iglesia, es encauzarlos a que lo lleven a lo político, que se lo den a Dios, Dios los va a bendecir y esa será la bendición para el pastor y para lo que Dios tenga, ¿no? Pero fue una experiencia así de crecimiento en algo práctico en esos tiempos con la familia ya muy interna. Lo hubieras traído para hoy. Pues sí, pero a lo mejor otra persona sí lo disfrutó, pero nosotros en la casa no nos tuvimos que. Muy bien, ya después le daremos sus clases al tocayo. Yo quiero pedirle perdón a Dios porque
ahora que mi hijo Ernesto está también diabético, se descompensó mucho. Y le decía yo, es que la enfermedad hay que controlarla a nosotros, no la enfermedad que nos controle a nosotros. Y mi hermano Juan está igual, que ya lo van a dializar a él. Y le dije lo mismo, es que tú debes de controlar la enfermedad, no que la enfermedad te controle a ti. Y le pido perdón a Dios porque el que la controlas y no nosotros. Absolutamente. Yo me puse malo hace unos días y venía a mi mente eso, decir, a ver, contrólala. Me puse mal y ni le dije nada a Ofelia para no espantarla. Ya después se dio cuenta, en otras ocasiones me llevan a urgencias, pero mejor me puse a orar, a pedirle perdón a Dios por todo lo que hacemos y que no lo consultamos con él. Y le pido perdón a Dios porque me sacó de ese trance que estaba y reconocer que sin Dios no somos nada. Y que el domingo estábamos en convivio, hay un señor grande que comiendo le estaba diciendo a su hija Tere que ya le había hablado a su hija allá a Estados Unidos para decirle si se bautizaba o no se bautizaba, porque él tenía temor que cuánto le iba a costar. Y le dije, no, es un mandato que Dios quiere que nosotros, si que le creemos a Dios, lo que tenemos que hacer. Y luego le dijo Feria, no, es que no te cobran nada, no hace que te cobren, es un mandato que debemos de cumplir. Y ahorita estamos tratando con él que, pues ya ves que uno de viejito como que es uno medio caprichoso. No. Y estamos hablando por él, por Arturo se llama él. Por otro lado, que no se espante ni Jerry ni Humberto, porque a mí, siquiera a ellos les avisó el doctor, a mí, ya cuando de repente, les digo a las señoras, le digo, ¿pero por qué? Si nomás van 12, dices que como ya tienes niños y niñas, pues cerramos la fábrica. Si no, yo creo que todavía habíamos completado un poquito más. Pues sí, si quiere la quincena. Sí, no, en varios casos ha sido así, en que se toman la atribución y... Sí, a mí no me avisó, le dijo No, ella que... había el caso de una hermana que estaba por nacer su primer hijo y ya fueron a hablar con ella para hacerle la operación para ligar. Entonces, cosas así que se hacen. Ahí está, dentro de los detalles, una doctora ya le había dicho, ¿no? Dice, hay dos formas para ya no tener hijos: operarse o ya no estar con el esposo, ¿no? Y entonces cuando me platicó, le digo, me gustaría que la doctora me asegurara que si te operas ya no vamos a tener hijos. Y cuando fue el psicólogo le dijo, oiga, ¿y usted garantiza? Pues no, es que no hay nada de garantía en ningún método. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué presionan a la gente? Si no hay una garantía del 100%, no, pero es que sí, un 95%. Bueno, está bien. Con ese 5 nos basta. Eso que dice Humberto de que no hay garantía de, ¿cómo se llama?, de esas operaciones. Yo les puedo decir como testimonio de mi madre, ella se operó, aún no conociendo del Señor, y sí, aún todavía pudo concebir a su última hija. Entonces, pues ahora sí que para los hombres lo que ya dicen, hasta aquí ya se cerró la fábrica, dice el Señor, no, todavía sigue dando. Sí, el dador de vida es el Señor. Es decir, así como algunos toman este tratamiento, haz todas estas cosas, ¿no? Y Dios dice, no, simplemente no. Así que son lecciones muy prácticas, pero bueno, seguiremos luchando contra eso mientras estemos sobre la faz de la tierra, ¿no? Entre los que creen y los que no creen. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quisieran comentar? Adelante. Ahora que estamos platicando de lo del huracán, yo la verdad no había escuchado, me escuché hasta el mismo día en la mañana que venía algo muy fuerte. Entonces
nos empezó a venir una carga muy fuerte de orar, porque estamos pensando que mucha gente de los estados iba a pegar más fuerte, iban a ser muy afectados, iba a haber mucho desastre. Entonces empezamos a orar, empezamos a decir que ya levantar a la iglesia una carga de orar, de clamar. Y cuando daban más o menos la hora en la cual iba a pegar y que no pegó tan fuerte, pero que todavía faltaba el ojo del huracán y que no pasó nada realmente de lo que se esperaba. Una de las cosas que tenía la oportunidad porque le decía a mi esposa, vamos a llamar a la iglesia para que pongamos a orar, vamos a clamar que Dios tenga misericordia. Y fue algo maravilloso el poder entender y poder compartir con la iglesia, decirles, ahora el Señor puede calmar los vientos, y ella sigue obedeciendo la mar, porque a veces como que lo vemos algo así como una historia, ¿no? Sí, así es. Lo que compartía yo, tanto con un grupo de pastores como con la iglesia, es lo que dice el capítulo 31 de Job, los versículos 15 y 16, de cómo es Dios el que agita el mar y los vientos. Por eso decía, ¿quién ha dado origen a todo eso? El Señor. ¿Quién hace temblar la tierra? El Señor. ¿Quién detiene la lluvia? El Señor. Y en todo tiene propósito. Y esos propósitos tienen que ver con su plan eterno. Y entonces, por eso, decía, ¿por qué el Señor le pareció bien hacerlo de esta manera? Por el propósito que Él tiene. Aún en cuanto a lugares así, déjenme decirles, si ustedes piensan un poquito, lugares como Acapulco, que ya hace 2 años, todo lo que es Cabo San Lucas, La Paz, esos lugares, que fue el año pasado, y estas cosas, le faltan Mazatlán y anexas, ¿no? Pero hablando que son lugares terribles en cuanto al pecado, y que Dios ha traído todo ese quebranto a estos lugares, porque aún la gente no le importa que lleguen los spring breakers y que lleguen a tomar y que ahí se distribuya droga y todo, con tal de que sus negocios prosperen, ¿no? Pues Dios lo veo claramente como todo un quebranto a todo esto, y que en sí lo mismo ha pasado con Cancún y lugares allá en Quintana Roo, la misma ¿cómo se llama? Ciudad del Carmen y Veracruz también. Es decir, cuando uno piensa en las playas, son lugares donde aún los mismos cristianos, la terrible visión, ¿no? Aquí muy preocupados porque las mujeres se vistan muy decentemente y cosas así, pero llegan a la playa y de repente uno dice exactamente qué pasó. Es que sopló el ciclón sin que nos diéramos cuenta y ya la gente se quedó sin ropa. Es decir, y hay toda esa tolerancia para verlo como lo normal, ¿no? Es la playa, total. Entonces, hablo de que hasta nosotros los creyentes hemos tolerado esas cosas y permitimos que suceda así, que se vea como normal. Pero pues la verdad es que si ustedes han tenido la desgracia de ver la forma en que los mismos noticieros dan las noticias de la época de vacaciones y que ya se llenó el tanto por ciento de los hoteles y que ya las playas están. Las tomas que hacen son bajas, son ruines, son con ese sello de pecado. Sí, es una perversión de todo. Entonces, por eso uno puede ver que en ese trato de Dios ha venido todo esto. Sí, puede uno decir, ha sido mucha coincidencia. Bueno, ahora sí que ahí se los paso al costo
está dentro. Y lo cree. Y por eso que dice tan claramente, el Señor es quien agita los vientos, la mar. Y dice, y a veces lo hace para castigar y otras por misericordia. Y entonces, por eso es tan interesante ver esto que Dios nos ha hecho otra vez testigos de lo que Él obra, ¿no? De las cosas que maneja. Y así podemos ir mirando todo donde Dios ha ido tratando y nos damos cuenta de lo perfecto del trato de Dios, quebrantando este mundo y dando la oportunidad para que quienes son quebrantados tengan ese momento de arrepentimiento para volverse al Señor, ¿no? Porque sin duda, estuvimos también rogando al Señor sobre todo eso, que la gente que ha tenido que enfrentar esto pueda reconocer la necesidad que tiene de Dios. Porque si bien es cierto, hasta donde se menciona, no hubo muertes, o sea, no hubo personas que perdieran la vida a causa de esto, sí sus bienes. Y muchos fueron bastante dañados en sus propiedades, sobre todo los que eran construcciones muy débiles, ¿no? En cuanto a los materiales. Y pues han estado pasando las noticias de los lugares y cómo perdieron y por eso cuántos damnificados y demás, ¿no? Pero sin duda, como creo que nunca antes, Dios permitió en primer lugar que tuviéramos noticias muy oportunas, para decirlo así, y que hubo ese clamor de la iglesia, tanto que el mismo gobernador de Jalisco lo estaba mencionando. Entonces, hablando de, pues sin duda, experiencia muy singular para nuestra nación y que ha permitido que lo que cada quien trae adentro salga. Y me encontré con muchos Gutiérrez, sobre todo en Jalisco. Muy bien. Bueno, hermanos, pues vamos entonces a darle gracias a Dios por este tiempo y a despedirnos.